El tema de este día es el género Leishmania. Los protozoos causantes de infección en el hombre pertenecen a la familia Trypanosomatidae y género Leishmania. El género Leishmania tiene numerosas especies y subespecies con igual morfología, pero con diferencias en cuanto a la distribución geográfica. También diferencias en cuanto a su comportamiento biológico e inmunológico y a características de la enfermedad. El género Leishmania tiene dos subgéneros. Estos subgéneros son Leishmania y Viania. Cada uno de estos subgéneros comprende complejos separados por características bioquímicas y moleculares. Por lo tanto, las principales especies que afectan al ser humano se clasifican de la siguiente manera. Género Leishmania, subgénero Leishmania, complejo Leishmania donovani y dentro de las especies tenemos Leishmania donovani, Leishmania infantum y Leishmania chagassi. El siguiente complejo es Leishmania trópica. Especies Leishmania trópica, Leishmania major, Leishmania aetiopica y Leishmania quiliqui. El siguiente complejo es el de Leishmania mexicana, que comprende a las especies Leishmania mexicana, Leishmania amazonensis, Leishmania garnami, Leishmania piffanoi y Leishmania venezuelensis. Luego tenemos el subgénero Viania. Aquí en el subgénero Viania vamos a tener al complejo Leishmania brasiliensis, especies Leishmania brasiliensis, Leishmania panamensis, Leishmania guyanensis, Leishmania peruviana, Leishmania colombiensis, Leishmania ecuatoriensis, Leishmania latinsoni, Leishmania naifi y Leishmania chaui. Las características morfológicas de los protozoos del género Leishmania corresponden a dos formas parasitarias que adoptan según su ciclo de vida. Cuando hagamos referencia al género Leishmania, debemos de saber que vamos a encontrar dos formas parasitarias. Estas van a ser la forma de amastigote, que son intracelulares, y la forma llamada promastigote. El promastigote en los vectores, ¿verdad? Y estas formas son las que van a pasar al vertebrado a través de la picadura de este vector. Los amastigotes son parásitos ovalados o redondeados que miden de 2 a 5 micras de longitud, no van a poseer flagelo y van a estar localizados dentro de los macrófagos de los huéspedes vertebrados. Cuando coloreamos a mastigotes, vamos a observar que van a tener un citoplasma azul claro, un núcleo de color rojo púrpura con un cariosoma central. A un lado vamos a encontrar una estructura en forma de barra que se denomina kinetoplasto, el cual se tiñe intensamente de violeta oscuro. Bueno, aquí en esta imagen ustedes van a poder observar a los amastigotes de Leishmania sp. Aquí, todo esto que vemos aquí son amastigotes. Estas son, ¿verdad?, los macrófagos. Vemos aquí nuevamente amastigotes de Leishmania. Aquí podemos observar una imagen donde puede evidenciarse el amastigote. Los promastigotes, veamos las características de la otra forma parasitaria. Los promastigotes son los que se encuentran en el huésped invertebrado. En este caso, el huésped invertebrado es el vector, es decir, son los mosquitos del género Lutzomia y Phlebotomos. Y esta es la forma que va a inocular al vertebrado, o sea que esta sería la forma, o mejor dicho, la fase infectante para el vertebrado, los promastigotes. Estos promastigotes son parásitos alargados
que miden entre 10 y 15 micras de longitud y mediante la coloración se observa que tienen un núcleo en la parte media del cuerpo. Cerca del extremo anterior de este parásito está el kinetoplasto, que puede ser terminal o subterminal y de donde sale un flagelo que le confiere movimiento. En medio de cultivo se entrelazan los flagelos y forman rosetas. Ya más adelante vamos a observar una imagen de cuando estos promastigotes se enlazan por medio de sus flagelos y forman las llamadas rosetas. Bueno, aquí podemos observar promastigotes de Leishmania. Vemos nuevamente otra imagen de los promastigotes. Recordemos que las partes a identificar van a ser el kinetoplasto, tenemos el núcleo y se tiene también el flagelo. Aquí vemos las famosas rosetas de promastigotes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Verdad? Porque los mismos promastigotes se entrelazan por medio de los flagelos. Ahora bien, vamos a observar una imagen donde vamos a identificar cuáles son las partes que tienen los promastigotes. Solamente recordarles también de que la muestra donde nosotros vamos a observar promastigotes solamente es el cultivo y que la muestra donde nosotros vamos a observar los amastigotes van a ser los raspados de lesión. Bueno, continuemos con las partes. En un promastigote vamos a encontrar el núcleo, vamos a encontrar el kinetoplasto, el cuerpo basal. Aquí podemos ver el cuerpo basal. Decirles que ese cuerpo basal es una estructura que se presenta en la base de los flagelos. Y tenemos también otra parte llamada axonema. Ese axonema es la estructura interna de los flagelos. Y aquí tenemos el flagelo. Veamos ahora las partes que vamos a encontrar en lo que es el amastigote. En el amastigote vamos a encontrar el núcleo, el kinetoplasto, el cuerpo basal y el axonema. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan para poder clasificar las especies, para poder clasificar subespecies o cepas de Leishmania? Así como veíamos al principio que cuando hablamos, ¿verdad?, de lo que es el género Leishmania, estos pues tienen diferentes especies, tienen complejos, pero también tienen subgéneros. Ahora bien, ¿cómo es que se hace esto? Esto lo hacen a través de diferentes técnicas. Por ejemplo, tenemos la primera técnica que se llama caracterización isoenzimática. ¿Qué hacen en esta técnica? Lo que hacen es que extraen enzimas de los parásitos que crecen en medio de cultivo de Schneider, es decir, extraen enzimas, ¿verdad?, de los promastigotes que están creciendo en un medio de cultivo y por medio de una electroforesis empiezan a caracterizar las especies. Puede también hacerse a través de anticuerpos monoclonales o análisis del ADN del kinetoplasto. También por hibridización con sondas de ADN. Aquí lo que hacen es utilizar sondas marcadas para detectar ADN nuclear o del kinetoplasto sin la necesidad de aislar al parásito en cultivo. O puede hacerse también la técnica de PCR. Veamos el ciclo de vida. Bueno, primero nosotros debemos de conocer que los vectores principales que transmiten la leishmaniasis pertenecen a dos géneros, el género Phlebotomus y el género Luxomys. Estos son mosquitos. En los huéspedes vertebrados, los amastigotes se reproducen intracelularmente por división binaria y cuando rompen las células van invadiendo rápidamente otras. Cuando la hembra vectora pica la piel del vertebrado, se forma una lesión con sangre y macrófagos procedente de la dermis y ahí es donde están los parásitos. Así que este material es succionado por el mosquito
llega al tubo digestivo de este mosquito y ahí los parásitos se alargan y desarrollan el flagelo y constituyen las formas móviles llamadas promastigotes. Estos promastigotes infectantes van a migrar a la parte anterior del insecto hasta que van a ser inoculados mediante la picadura a un nuevo huésped. El tiempo que toma el vector es de 10 días en ser infectante. Debemos entonces nosotros de interpretar el ciclo de vida conociendo lo que es la fase infectante para el vector. La fase infectante para el vector, recordemos que es el amastigote. Y la fase infectante para el vertebrado, en este caso, ¿verdad? Hagamos referencia al humano, es el promastigote, porque eso es lo que él, ¿verdad? Cuando pica a lo que es al ser humano, lo que hace, ¿verdad? Es que está penetrando lo que son los promastigotes. Todo este tiempo en que se torna infectante este vector es de 10 días. Bueno, aquí vamos a observar una imagen de el mosquito llamado Lutzomia longipalpis. Esa es la especie. Y aquí tenemos a Phlebotomos. Ahora vamos a pasar a la parte de las manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones clínicas van a ir detalladas de acuerdo al tipo de leishmaniasis que nosotros vayamos abordando. Por ejemplo, la leishmaniasis mucocutánea americana. La picadura del vector es muy dolorosa y las personas, ¿verdad?, lo han descrito como que ellos han sentido como una pringadura de manteca hirviente, así como cuando uno siente que le cae, ¿verdad?, una gotita de aceite caliente, pues así lo han descrito las personas. Ahora bien, después de un periodo de incubación que varía de entre 2 semanas y 2 meses o puede ser más, aparece una lesión inicial, pero esta lesión puede ser única o puede ser múltiple. Las localizaciones son las extremidades, la cara, pero se ha visto que respeta palma de las manos, plantas del pie y cuero cabelludo. O sea que en este tipo de leishmaniasis, esas lesiones solo están en las extremidades y en la cara. Esta mucocutánea es causada por las especies de los complejos Leishmania brasiliensis y Leishmania guyanensis. La forma cutánea pura es producida por las especies del complejo Leishmania mexicana, llamada úlcera del chiclero. Vamos a ver ahorita aquí la evolución de la lesión. Decimos que primero, ¿verdad?, ocurre lo que es una mácula. Luego, aquí vamos a ver una mácula, aquí está la pápula porque aquí hay una elevación. Luego, aquí vamos a ver nosotros la úlcera. Aquí pues ya es cuando esa úlcera se recubre con el líquido amarillento y posteriormente aquí tenemos ya lo que es la lesión con una costra. Veamos aquí otras lesiones. Aquí está la famosa úlcera del chiclero, que aquí lo que hay, pues hay una mutilación, ¿verdad?, de lo que es el pabellón auricular. Aquí pueden ver aquí también cómo se observa, ¿verdad?, la costra presente en estas lesiones. Vemos esta otra y aquí vemos, sí, aquí se puede observar bien detalladamente una mutilación. En otros casos, la enfermedad evoluciona hacia una forma impetiginosa o infiltrativa, no ulcerada, llamada leishmaniosis tegumentaria difusa o leproide. Este tipo de lesión se asocia principalmente a Leishmania mexicana y a Leishmania amazonensis, y una de las principales formas mucosas comprende el tabique. Se inicia con una reacción inflamatoria, hay enrojecimiento, hay prurito y hay edema, y es causada por los parásitos del complejo Leishmania brasiliensis. Bueno, entonces aquí tenemos otra forma.
Aquí ustedes se pueden fijar que aquí no están las lesiones, ¿verdad? Como describíamos anteriormente, sino que es otro tipo de lesión. Aquí tenemos el tipo que hablábamos, ¿verdad? De lo que es el compromiso del tabique nasal. Vean aquí hay una mutilación completa. Aquí vemos, ¿verdad? Esta lesión también. Aquí hay múltiples lesiones. Aquí podemos observar también otra vez un compromiso total del tabique nasal. Y está esta otra forma que es la forma vegetante. Observen el tipo de lesión. Esta también es una forma vegetante. Vean, aquí hay otra lesión. Veamos esta otra. Y podemos tener también otro tipo que es la leishmaniosis ganglionar. Aquí podemos observar los ganglios cómo están aumentados de tamaño. Y tenemos también la leishmaniasis cutánea del viejo mundo. Estas lesiones aparecen en la cara y en las extremidades y pueden ser únicas o múltiples. La lesión inicial es una pápula enrojecida que evoluciona hacia un nódulo y luego, ¿verdad?, se forma una úlcera. Aquí en este tipo de leishmaniasis cutánea del viejo mundo vamos a encontrar diferentes formas de lesiones también. Hay una forma llamada húmeda. Esta progresa y compromete los ganglios linfáticos de la región. La leishmaniasis del viejo mundo es producida por las especies de Leishmania tropica, Leishmania major y Leishmania aethiopica. Y los vectores que pertenecen a este género es el flebótomo, o sea, ¿de qué? El vector que transmite la leishmaniasis cutánea del viejo mundo es únicamente, bueno, veamos aquí una lesión, esta es la forma húmeda. Y hay otro tipo de lesión que es la forma seca. En la forma seca tiene una evolución similar, pero en este caso sí se recubre de una costra seca. También se le conoce como en forma de botón, ya que esta úlcera, aquí pueden ustedes observar, se va extendiendo gradualmente, pero también se va profundizando. Los bordes en este caso son levantados y se ha descrito como en forma de cráter, ¿verdad? Por la profundidad que se le va haciendo a esta lesión. Como les decía, este tipo de lesiones más que todo son para la leishmaniasis del viejo mundo. Cuando hablamos de especies del viejo mundo, son aquellas especies cuya distribución geográfica ha sido Europa, África y Asia. Y cuando se dice leishmaniasis del nuevo mundo, es porque todas esas especies han estado presentes en lo que es América. El diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de este tipo de leishmaniasis? La confirmación diagnóstica se hace principalmente por el hallazgo de los amastigotes en el frotis directo coloreado y tomado del borde de la lesión. Significa que los amastigotes los vamos a encontrar cuando se hace un raspado de la lesión. Luego se hace una impronta, porque para el caso, ¿verdad?, de leishmania, a ese frotis, ¿verdad?, es una impronta, así es el nombre que recibe. Este se colorea y luego, ¿verdad?, se busca al microscopio el estadio de amastigote. Veamos aquí cómo se hace un examen directo. En la lesión inicial, sin contaminación bacteriana, es posible obtener una buena muestra con células del tejido. Debe de ser con muy poca sangre y donde la coloración muestra con facilidad los parásitos intra o extracelulares. Volviéndonos a referir a
a mastigotes. El método clásico consiste en hacer una incisión. Se hace una incisión en el reborde de la úlcera o en la lesión papular o nodular para luego raspar ese tejido y de esa manera obtener macrófagos parasitados. La abundancia de sangre indica que la muestra no es ideal. ¿Por qué? Porque nos va a enmascarar el diagnóstico. Así que esa es una precaución, ¿verdad? Que al momento de tomar una muestra donde se va a identificar a mastigotes de Leishmania, no debe de ir mucha sangre. Otra técnica especialmente séptica es previa limpieza del borde de la lesión y lo que se hace es que se aspira con jeringa y aguja delgada. Para este método, primero lo que se hace es que se inyecta 0.1 ml de solución salina, entrando por el borde y rotando la aguja varias veces para que pueda macerarse ese tejido internamente y de esta manera desprender células y luego se aspira. Este tipo de técnica que es utilizada para tomar muestras es la que se necesita para muestras que van a ser cultivadas. Pueden hacerse biopsias también. El estudio histopatológico permite observar la presencia de amastigotes. Un ejemplo, pueden hacerse biopsias de los ganglios linfáticos donde se van a observar amastigotes. Bueno, aquí tenemos el método parasitológico directo, donde ustedes van a poder observar aquí todos los materiales que se utilizan. Luego, al hacer esas improntas, son coloreadas por GIEMSA. Aquí podemos ver una toma de muestra. Aquí es donde está tomándose, ¿verdad?, el borde de la úlcera. Para luego, ¿verdad?, raspar ese tejido. Aquí ya está haciéndose la impronta. Y luego tenemos así ya las láminas coloreadas con GIEMSA. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar amastigotes. Aquí están los amastigotes. Ahora bien, cuando se quiere tomar una muestra que va a ser cultivada, entonces para esto sí debemos de cumplir, ¿verdad?, con una previa asepsia, ¿verdad? Decíamos, ¿verdad?, también de que en este caso pues hay que inyectar 0.1 ml de solución salina. Aquí pueden ir observando el método de aspiración. Luego ese material que nosotros hemos macerado, ¿verdad?, se coloca en los tubos con medios de cultivo. Y lo que nosotros vamos a observar después de 10 días de incubación va a ser la presencia de promastigotes. Y aquí tenemos también una prueba que es la llamada intradermoreacción de Montenegro. A esta prueba también se le conoce como leishmanina. Y aquí lo que se hace es que se aplica vía intraepidérmica 0.1 ml de una suspensión de promastigotes fenolizados. Luego se hace una lectura de una reacción de hipersensibilidad. Esta se hace a las 48 horas posteriores a la aplicación, ¿verdad?, de lo que es la leishmanina. Y se considera como criterio de positividad una reacción que sea mayor o igual a 5 milímetros en el sitio de la inoculación. Aquí podemos ver. La lectura se hace de 48 a 72 horas después de haber sido aplicada la leishmanina. La comprobación de la reacción no es visual, sino táctil. Aquí se siente, ¿verdad?, como un nodulito que se forma y debe de tener un tamaño. Si es positiva, el diámetro debe ser mayor o igual a 5 milímetros. Y es negativa cuando el diámetro es menor o igual
a 4 milímetros. Puede hacerse también PCR, cultivos, de aquel material que hablábamos, decíamos, ¿verdad?, de que cómo se tomaba una muestra en condiciones asépticas. Entonces, de ese material es a partir del cual se hacen las siembras en los medios de cultivo. El medio más utilizado es el NNN, que es el Novi, McNeil y Nicole. Pero también está el Toby modificado, el medio de Senecji y el medio de Schneider. Después de 8 días de incubación, se revisan los cultivos para buscar promastigotes en la fase líquida. Es decir, que el tiempo de incubación puede ser de 8 a 10 días. Ese es el tiempo, ¿verdad?, en el cual se dejan incubando estos cultivos. Entonces, en la fase líquida, porque estos medios son bifásicos, allí es donde se buscan los promastigotes, que con frecuencia están aglomerados y entrelazados por los flagelos, formando algunas rosetas que son características. Ahora vamos a ver lo que es la leishmaniasis visceral. Todo lo que estábamos viendo anteriormente, si ustedes se fijaron, eran lesiones cutáneas, eran lesiones mucocutáneas. Ahora vamos a ver la visceral, en qué consiste. Después de la picadura del vector, existe un periodo de incubación que puede variar entre 4 y 10 meses. En muy pocos casos se encuentran lesiones iniciales en la puerta de entrada. Consisten en una reacción inflamatoria pequeña con cambios de hiperpigmentación, o sea que la picadura se puede ver como una pequeña inflamación y puede verse también un cambio de pigmentación de la piel, ¿verdad?, en el color. Esta leishmaniasis visceral es causada por las especies de Leishmania donovani, Leishmania chagassi y Leishmania infantum. Cuando ocurre la invasión visceral, se inicia con fiebre progresiva y elevada y se alterna también con periodos afebriles. El vaso crece gradualmente y sobrepasa el reborde costal. El hígado también está aumentado de tamaño. Aquí vamos a ver un paciente con una hepatoesplenomegalia. Después de 1 a 2 años de padecer la enfermedad, la mayoría de los pacientes mueren por complicaciones como hemorragias, una disentería, septicemia o una degeneración del miocardio, o también puede haber una cirrosis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Este diagnóstico se confirma por visualización microscópica coloreada del parásito en material aspirado del vaso o de médula ósea, o puede ser por una biopsia de hígado, una biopsia de ganglios linfáticos también, y se hacen extendidos para buscar formas de amastigotes dentro de las células del sistema retículo endotelial. Entonces, vean aquí la diferencia. Cuando es visceral, el tipo de muestra es totalmente diferente. Aquí ya hablamos de aspirados del vaso, aspirados de médula ósea, biopsias de hígado, biopsias de ganglios linfáticos, pero lo que vamos a encontrar siempre van a ser la forma de los amastigotes. Puede hacerse también cultivo en lo que es la leishmaniasis visceral y en este caso con material proveniente de punciones, y siempre se utilizan los mismos medios, el Novi, McNeil y Nicole, el Schneider, que es muy enriquecido. Una vez sembrados, los vamos a dejar a temperatura ambiente y después de 6 días se revisan para buscar las formas flageladas o promastigotes. Pueden hacerse también PCR, inoculaciones, pruebas serológicas, prueba de ELISA, inmunofluorescencia indirecta, hemaglutinación indirecta, o también podemos hacer la intradermorreacción de Montenegro. Uno de los reservorios de esta enfermedad es el perro. Aquí podemos ver nosotros las lesiones, ¿verdad?, que se presentan en el perro.
Vean aquí las lesiones. Y aquí hay una forma también de una leishmaniasis cutánea, una forma que no es muy característica como las lesiones que estábamos viendo anteriormente. Aquí lo que hay es una placa eritema papulosa sin costra. Aquí podemos observar una cicatriz. Estas son cicatrices después de 5 meses de tratamiento con esteroides. Y aquí son imágenes de las lesiones de un paciente en distintas zonas de muslo y pierna. Vean aquí, estos son los cambios que hablábamos, ¿verdad?, de hiperpigmentación que ocurre. Y algunas veces una lesión así hasta puede la persona, ¿verdad?, dejársela o pasar desapercibida. Y por eso es que luego se dan lo que son las complicaciones. Bueno, estas eran otras formas, unas formas vegetantes, donde lo que van a observar también son amastigotes. Las lesiones, ¿verdad?, características con costra,